Hola, bienvenidas, bienvenidos todos a este panel en que vamos a hablar de crimen organizado, periodismo, reformas institucionales, en fin, un tema súper relevante, súper contingente y probablemente una de las amenazas más serias hoy por hoy a la democracia en nuestro país. Les presento, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, pero Catalina Olate, periodista de CIPER, gracias por acompañarnos, Catalina. Jaime Pinochet, periodista de Clinic, bienvenidos también. ¿Qué dije? Ay, perdón. Jaime Pinochet, periodista de Clinic. Todavía no lo han logrado, pero para allá vamos. Sí, Pablo Ceballos, investigador, consultor en crimen organizado. Muchísimas gracias, que nos vas a ayudar además a poner una perspectiva, un marco referencial para esta conversación. No digo que no desde la vivencia, pero también con la parte más teórica. Y Jorge Molina, muchísimas gracias por acompañarnos, periodista de reportajes digitales de Informe Especial de TVN. Presentados todos, me gustaría justamente empezar contigo, Pablo, para que nos ayudes con lo siguiente, con la siguiente pregunta. ¿Qué señales hay de que el crimen organizado, ya de manera importante, porque el crimen organizado hay en todas partes del mundo, qué señales se pueden detectar ya de que es un fenómeno presente en Chile, presente y preocupante, ya no solo incipiente como puede ser en todas partes del mundo, que dudo que no haya un país en donde hay crimen organizado evidentemente, pero ¿qué señales detecta? Bueno, lo primero sería decir que el crimen organizado en toda la región está viviendo una transformación y esa transformación tiene muchos componentes comunes. Está sucediendo en Sinaloa en este momento, en Durán, en Guayaquil, en Arica o en cualquier parte, los componentes son comunes. ¿Cuáles son esos componentes? No es solo narcotráfico, no es solo violencia, hay una diversificación de mercados ilícitos súper integrado y una finalidad económica detrás de todo eso. Y esa finalidad económica hoy día está más definida que en los 80 con los carteles de Medellín o incluso en el 2000 con los carteles mexicanos. La finalidad es tomar las ganancias de esas economías ilícitas e inyectarlas en las economías formales. Y el método, y aquí es donde podemos cruzar con lo que está sucediendo, el método que ha resultado más efectivo para ese objetivo es modificar las políticas públicas de un país. O sea, aquellas cosas que han sido delitos, dejar de que sean, no estén en áreas grises donde no puedan ser castigadas inmediatamente. Por ejemplo, el caso de Perú, el Reinfo, ¿no? Ese registro para quienes están en la informalidad de la explotación de la minería ilegal, sobre todo del oro, dejarlo en un área gris donde ya nada es delito. Esos son los elementos del aspecto general. Hay un método que ha resultado extremadamente exitoso y ha golpeado esencialmente las democracias. ¿Y por qué el método ha golpeado la democracia? El método es la violencia, porque las democracias es difícil que se pongan de acuerdo para reaccionar ante esta oleada criminal que está transformando todo. En aquellos países donde, por ejemplo, existen modelos más bien autoritarios o modelos muy criminalizados, el crimen organizado es más rápido, su ingreso es más invisible. El impacto más visual, más dramático han sido las democracias, pero la advertencia o lo más preocupante es que el periodo que esa democracia esté en riesgo es muy rápido. Y en Chile, si tú tuvieras que decirle concretamente a quienes nos están escuchando o también viéndonos a través del streaming, ¿qué fenómenos dentro? A ver, hay un libro de Lucía Damer que habla de la violencia y el crimen organizado, que lo publicó hace muy poco, y que nos habla de trata de personas, bueno, el narcotráfico sigue estando presente, también tráfico de menores con índole sexual, minería, por ejemplo, claro, y también delitos medioambientales como un mercado ilícito emergente. Pero de todo aquello, ¿qué es lo que más ves tú en Chile hoy día presente como para decir, de nuevo, esto ya no es incipiente, esto ya se instaló? Muy breve, creo que hay dos fenómenos que estamos estudiándolo no de la misma forma. El fenómeno que más estamos hablando es el ingreso de estructuras criminales de origen extranjero, que vienen con prácticas y economías explotadas, ilícitas muy especial, como la que estás definiendo. Y un fenómeno menos observado es la transformación de nuestra propia delincuencia común. La transformación de nuestra propia delincuencia común, todo indica que avanza a ser más imitativa de la estructura extranjera y por lo tanto esos dos fenómenos tienen que chocar en alguna parte. Y yo creo que el choque que se está dando de esos dos fenómenos en las calles es una parte muy menor del verdadero choque que se va a dar dentro de las cárceles. Y de lo que surja de ese choque probablemente va a ser la definición de nuestra criminalidad y la criminalidad transnacional que tengamos los próximos 30 años. Yo voy a preguntarte, pero lo dejo para después, el tema de las cárceles, que es un tremendo tema, porque lo vemos en toda América Latina como cuna de bandas importantísimas, no solo en El Salvador, también en Brasil, en México, en fin. Pero quiero preguntarles a cada uno de ustedes como periodistas, antes de ir a hablar de casos concretos,
¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se reportea? No solo cómo se reportea, cómo se presenta, cómo se trabaja cuando el tema es crimen organizado. Porque no es lo mismo. Sabemos que, por ejemplo, que para trabajar con abusos sexuales a menores hay que tener cierta forma de trabajar, cierto cuidado, ciertos protocolos. Bueno, en el caso, Catalina, comencemos contigo de crimen organizado. Si quieres contarnos algunos de los que a ti te ha llamado más la atención, que has cubierto, y cómo se trabaja en ese sentido. Antes de hablar de las precauciones propias, ¿cómo se trabaja, cómo se investiga, cómo se reportea? Bueno, aún el crimen organizado en Chile, en términos de reporteo, es algo que hacemos muy de documento e instituciones. No hemos llegado aún, al menos por lo que he conversado con colegas, ¿cierto?, a el contacto directo con el mundo criminal, que es algo que sí hacen periodistas en Venezuela, El Salvador, que es un paso más allá y es aún más arriesgado. Nosotros aún tenemos el contacto con las fuentes institucionales y la información que uno va recogiendo de intervinientes también de ciertos casos y documentos de ciertas causas, pero sí hay que tener mucho cuidado en ese reporteo de no entorpecer diligencias, que es algo que ha pasado por reporteo de colegas y es una autocrítica también al trabajo que hacemos. Y también es la romantización que hay muchas veces sobre ciertos casos que ocurren en el mundo criminal. Por ejemplo, esto de presentar la mujer narco de una forma, o el romance carcelario, romantizando el mundo criminal, es muy dañino para el mismo periodismo y también para cómo se ve el fenómeno criminal. Y por cierto, en Chile el fenómeno del secuestro extorsivo es incipiente, no es algo que se haya arraigado aún. Y esto lo escuché el otro día en un conversatorio también, el ponerle precio a este secuestro extorsivo, que para nosotros como periodistas es un dato interesante. ¿Cuánto pagan las familias de la persona secuestrada? Puede generar un aumento en la demanda de este tipo de crímenes y tenemos que tener cuidado sobre el tratamiento de esos datos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, obviamente lo que más conocemos acá es todo lo que involucra el Tren de Aragua. Me quedo con lo que decía Pablo respecto a cómo ese dinero que obtienen lo empiezan a meter a mover por instituciones financieras o lo que hemos visto con las criptomonedas. Pero me gustaría quedar en la banda de los pulpos, como va a dar un ejemplo. Si bien empezamos a hablar de ello antes que el Tren de Aragua, pero obviamente el Tren de Aragua se comió un poco el rol, pero los pulpos han seguido moviendo sus tentáculos, por así decirlo, y uno al estudiar o ver cómo esta organización, que es un linaje, una familia, cómo va perpetrando su poder en Chile, y uno va entendiendo un poco cómo funciona ese crimen organizado. Secuestro o cómo, bueno, la característica de los pulpos, para que se vaya entendiendo, ellos solo atacan a sus compatriotas acá en Chile, no se meten con chilenos, pero todo el sector norte de Santiago lo controlan, amenazan al que abre un local, le incendian, y es algo muy silencioso porque muchas veces no se denuncia. Entonces es un crimen organizado que va entrando, como uno lo ve en las películas, como empiezan como a tener esa zona, y yo creo que el secreto un poco es que ese crimen organizado no levante mucha tema mediático, como si lo levanta el Tren de Aragua, que está en todos lados, pero nadie habla de los pulpos ahora. Pero uno, al revisar, por ejemplo, extradiciones pasivas, casi toda la semana entran desde Perú buscando a tipos que se vienen a esconder acá y que vienen reemplazando a integrantes que van entrando a la cárcel acá. Entonces, es un tema que hay que ir viéndolo desde esa perspectiva. No todas las bandas son iguales, pero finalmente, para ir concluyendo, me quedo con lo que dice Pablo, que lo más grave que yo creo que hemos visto ahora es cómo estas bandas empiezan a generar estos recursos y las empiezan a meter en instituciones oficiales, y eso es muy complicado, porque finalmente uno dice dónde están los bancos, así como dónde están todas las alertas. Bueno, y ya vamos a conversar justamente las reformas que hay que hacer, las que se han hecho y las que faltan. Jorge, ¿cómo lo ves tú? ¿Aló? Y también
¿Qué resguardos, después les voy a preguntar por ustedes, pero qué resguardos hay que tener con el tratamiento de la información? Por ejemplo, lo que decía Catalina, tú ya mencionabas otras áreas, el tema de la no romantizar, obviamente, también hay un rol de alguna manera pedagógico o antipedagógico, dependiendo cómo se haga, con el crimen organizado y cómo se reportea además. O sea, qué tan lejos, tan cerca estamos de cómo están en otros países reporteando el crimen organizado. Mira, yo antes de contarles un poco sobre eso, yo creo que, tal como decía Pablo, aquí hay una figura de cómo se está enfrentando el crimen organizado en Chile. No voy a hablar del resto de Latinoamérica, pero es como un poco, digo, conocido las situaciones que están pasando en Argentina, en Brasil, en Ecuador, ¿no? Pero en Chile nosotros tenemos un tipo de crimen organizado que la Fiscalía y en general distintos autores lo definen como que el crimen organizado es una pluralidad de delitos, ¿no? Y bueno, están los predatorios, los típicos, la trata de personas con fines de explotación sexual, el secuestro, pero hoy día nos estamos viendo enfrentados a situaciones que son distintas, que son los delitos de segundo orden, es decir, robos celulares para generarle plata a la organización, robo, no sé, billeteras de cuero, de dinosaurio, ¿ok? Y eso también genera plata para la organización. En el caso nuestro, ¿cómo se reportea? Nosotros en informeespecial.cl, junto a mi jefe que está acá, a Jonathan, nosotros nos hemos metido mucho en el tema del crimen organizado chino en Chile. Y es un tema muy complejo, es muy complejo, muy complejo. Y es muy complejo, digo, primero por las medidas de seguridad que uno puede tomar, ¿cierto? El tema del tratamiento de la información es tremendamente distinto, porque en realidad aquí si hay secuestros, el secreto está entre ellos. Si alguien pagó, el secreto está entre ellos. Y nosotros hemos podido ir dilucidando la estructura criminal que ellos han ido armando acá. O sea, es tremendo que si ustedes toman a 10 chinos, de seguro van a encontrar 100, 200, 300 sociedades. Entonces lo que hace este tipo de criminalidad y lo que hace el acercamiento, el tratamiento a la información es distinto, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los pulpos, que es lo que ocurre con el Tren de Aragua, que es lo que ocurre con los colombianos, ¿no? Donde hay una pata, un ancla operativa que es cotidiana, ¿no? Que es cotidiana, que se ve, donde hay secuestro, donde hay crimen intra y extramural, se ven. Acá no se ven. O sea, yo les digo, para nosotros ha sido una tremenda aventura involucrarnos en este tema, porque pareciera que no lo son, pero pareciera al mismo tiempo que nos están invadiendo, porque tiempo tienen por cultura. Y tienen lo mejor de todo, gente. Si mato 100, si encarcelo 200, no hay ninguna preocupación. Somos más de 1.400 millones, ¿no? Yo creo que ahí esto es, en mi modesta opinión, yo creo que es lo que viene. Si uno mira, por ejemplo, el barrio Meix y sus alrededores, ¿cierto? Se ha convertido en una zona de influencia china. O sea, ya tienen este arco, ¿no? Y es el barrio chino, igual que en San Francisco. Para los que somos más viejos, veíamos las calles de San Francisco y los policías tenían este problema con el barrio chino, ¿no? Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Creo que hay una manera que es distinta del tratamiento de la información. Digo, yo, en lo personal, nosotros no tenemos mucho que no decir, porque aquí las platas son, las inversiones son, las personas son. Y bueno, no lo voy a decir acá, pero también está el rol de la embajada, digo, ¿no? Entonces, es una cosa que es completamente distinta y estamos muy entretenidos, hay que decirlo. No, hay harta motivación para seguir. Pablo, ¿cuál es el grado de infiltración crees tú, por el crimen organizado de las instituciones públicas y de las instituciones, me gustaría agregar, también privadas? Porque esto no funciona solamente corrompiendo las instituciones públicas, tienes que corromper empresas, tienes que ocuparlas de fachada, te tienen que ayudar, a veces literalmente enseñar a lavar dinero. Entonces quisiera preguntarte qué grado de... Y cuando digo infiltración no estoy hablando de las cosas que no se hacen bien. Por ejemplo, sabemos que
los reportes de operaciones sospechosas, que son necesarios los ROS para que reporte finalmente una institución, que son muchas, no son solo los bancos, también podría ser una automotora, no hay tanta motivación para hacerlo porque las multas por no hacerlo, por ejemplo, en el caso de los bancos versus el capital que manejan son súper bajas, entonces no hay una motivación. No me refiero a eso, porque eso es como dejación, bueno, a veces puede ser motivada esa dejación por otras cosas, pero me refiero a derechamente infiltración, o sea, que estén trabajando por el crimen organizado, no negligencia, público y privado. Bueno, yo estoy absolutamente convencido en base, yo soy investigador de campo, o sea, me toca ir a los territorios en América Latina donde esto sucede. Estoy absolutamente convencido que este es un rasgo común, no es una excepción. Y no hay país que pueda considerar que está ajeno a esto. Y la explicación es bastante compleja, pero muy sencilla poder decirla. Nosotros hemos llevado años en Latinoamérica tratando de definir crimen organizado. Y la definición de crimen organizado ha sido siempre cómo convertimos un elemento de esta definición en un delito y cómo lo castigamos. Y eso ha dejado de lado muchos fenómenos que no son delitos, que son los verdaderos fenómenos donde el crimen organizado habita y se expande. Uno de ellos, el más importante, es la gobernanza criminal, o sea, cuando el Estado cede espacios y lo toma a alguien. Ese espacio no queda vacío ni queda con normas. Lo que cambia son las normas y quién entrega las normas. En simple, ¿y por qué es tan importante la infiltración en el mundo privado y público? Es porque si pudiéramos entender crimen organizado, tendríamos que entenderlo como un triángulo con tres componentes esenciales. Un componente son economías ilícitas, o sea, aquellas cosas que generan dinero, pero que están prohibidas o reguladas y que se pueden ejecutar. O un país que tiene condiciones para que economías ilícitas que no se generen en ese país puedan ser explotadas. En el caso chileno, los puertos. Nosotros no producimos cocaína, pero sí tenemos puertos para un país que produce cocaína y no tiene puertos. El segundo componente son las estructuras criminales, dispuestas a explotar esa economía ilícita en el tiempo. Y eso es complejo porque todo el esfuerzo estatal está en eso, y creo que es un error. Y el tercer componente, el menos visibilizado, son las condiciones sociales que permiten que la economía ilícita o las estructuras criminales permanezcan. ¿Qué condiciones sociales? La deserción escolar. Recién estaban lanzando un libro nuevo respecto al soldadito narco, la deserción escolar, el hacinamiento en las cárceles, etc. Esa es la trilogía del crimen organizado. Para que la trilogía del crimen organizado tenga un objeto, uno tiene que saber por qué está ahí. Y el crimen organizado está ahí para tener ganancias, generar eso en dinero. Pero esas ganancias no se pueden pudrir, ¿no es cierto?, entre las murallas como le pasó a Pablo Escobar. Tienen que inyectarse en las economías formales. Y por lo tanto, lo que está pasando ahora es que no buscan corromper el Estado. Ese modelo es obsoleto. Lo que buscan es corromper o infiltrar ciertos nodos específicos de la empresa privada o del Estado para que esos nodos sean los funcionales a sus objetivos. Y ahí viene el problema, y con esto termino, quizás el problema más dramático. Nosotros todavía no definimos cuáles son nuestros nodos críticos en este país. Y por eso, por ejemplo, el caso Fundaciones demostró que el dinero que podía salir del erario público podía desaparecer y no se sabe muy bien dónde ni de qué lado. Bueno, ese modelo probablemente no tenía nada que ver con el crimen organizado, pero alguna estructura del crimen organizado dijo, bueno, ese es el modelo. Así puedo lavar activos, con el dinero del Estado, que es la mejor forma de lavar los activos. Y por lo tanto, la infiltración, y esto es bien importante definirlo, no solamente por corrupción y plata, también puede ser por cooptación. O sea, un funcionario público que está en un punto aislado donde no tiene ninguna suerte del Estado, pueden llegar no a ofrecerle dinero, sino pueden llegarle a que su hija o su hijo o su esposo siga viviendo. Y si no le ayuda, va a morir. Entonces, la complejidad del fenómeno está específicamente en esa capacidad que es hoy día la regla, no la excepción, de infiltrar las actividades públicas o privadas, porque ambas permiten nuestro objetivo de lavar activos. Y en ese sentido quisiera pedirte antes de seguir con la palabra, pedirte una presión más de... A veces tendemos a pensar que la corrupción no es tan importante hasta que toca el crimen organizado, pero esto es por pasos, no es de frentón que llegó el señor con no sé, pues con el grupo narco detrás o con, no sé, o con el tráfico de animales. ¿Cómo se va relacionando? Porque muchas veces tiende a mirarse como un poco menos grave la corrupción cuando es de cuello y corbata, cuando pareciera tener que ver solamente lo estoy diciendo como una ironía, con un no pago de impuestos, con un eludir ciertas cosas, con evadir ciertos permisos. Pero ¿cómo se va? Hay papers de trabajo de investigadores en El Salvador también, por ejemplo, en Brasil. ¿Cómo van detectando no solo oportunidades de lavar dinero, sino cómo van detectando dónde hay eslabones
ya corrompidos y débiles el crimen organizado. O sea, cómo, sin a veces saberlo y a veces sin quererlo, va trabajando la corrupción previamente al terreno para el crimen organizado. Bueno, yo creo que el crimen organizado avanza mucho más rápido que el Estado en buscar oportunidades, en versus el Estado en encontrar las debilidades para poder golpear esa oportunidad. Por lo tanto, ellos han estudiado, por ejemplo, si les interesa Chile, han estudiado cuáles son las debilidades de nuestro ecosistema marítimo portuario, las debilidades de nuestro sistema político, las debilidades económicas, y van a explotar esas debilidades en beneficio de ellos. Y por lo tanto, la selección de esos nodos estratégicos es la labor que realizan sujetos que no son el parámetro que nosotros tenemos del criminal, el narco, el violento con la pistola, no. Son abogados, son contadores, son personas que trabajan para el circuito criminal y que dicen, mira, ¿sabes qué? Empresa en un día en Chile funciona perfecto, utilicémosla para nosotros. O rutifiquemos a nuestros criminales, o rutifiquemos personas para que esas personas puedan lavar activos por nosotros. Entonces, la definición específica es compleja. Lo que a mí me gustaría decir es que no todo es corrupción porque una persona se vende. Mucho de la infiltración sucede por amenaza. O sea, no podemos pensar, ya dijiste que lo íbamos a hablar más adelante, pero en el tema penitenciario, por lo menos la experiencia de lo que hemos visto nosotros en México, en Ecuador, en Perú, no es solamente por dinero a ese funcionario penitenciario. Es porque ese funcionario penitenciario también vive al margen, por así decirlo, de la ley, como en una heterotropía, ¿no? en un mundo muy especial para él, donde en ese mundo de 24 horas dentro de una cárcel llega alguien con la foto de su familia. ¿Qué hace ahí? Y si el Estado no tiene un manual de resiliencia o unos protocolos de resiliencia para ese funcionario público, gran parte de los funcionarios públicos en las democracias frágiles, debilitadas o con ausencia del Estado van a ser cooptadas por el crimen organizado, sí o sí. Ahora sí, Catalina, quería preguntarles de lo que habíamos dejado pendiente, ¿cómo se protegen, qué resguardos toman ustedes cuando cubren crimen organizado y si al nivel que se está trabajando en Chile están apuntando, porque una cosa es apuntar directamente a un periodista, otra puede ser con sutileza, otra, o sea, empieza a distintos grados, hasta el grado más brutal de matar periodistas. ¿En qué ruta, en qué momento del camino estamos en Chile? Yo creo que en Chile estamos en una posición aún privilegiada respecto a cómo reporteamos crimen organizado y es justamente el momento para conversar sobre qué medidas debemos tomar, qué resguardo debemos tomar. En Venezuela, por ejemplo, se ha trabajado mucho con videos realizados con inteligencia artificial. El reporteo se presenta con videos con una figura con IA. Acá nosotros hemos conversado, hemos tenido conversaciones, ¿cierto?, en CIPER sobre si debemos publicar con nuestro nombre o no, o con equipo CIPER, o si ciertos temas los difundimos en redes sociales con... nosotros hacemos muchos TikToks, por ejemplo, si temas relacionados a la cobertura de casos sobre el Tren de Aragua, por ejemplo, los difundimos en esos videos. Son conversaciones que aún tenemos pendientes, para ser bien sincera, pero estamos en el momento de justamente tomarlas. Y hay otro punto sobre ese tipo de resguardo. El reconocimiento del periodista en el reporteo muchas veces puede ser inconveniente, sobre todo cuando va a llegar un momento en que tenemos que tener una presencia mucho más fuerte en campo y en cómo decidimos tomar contacto con este tipo de situaciones. De hecho, hay países en que, Jaime, que todos estos foros no son posibles como el que estamos teniendo ahora y son solo los directores de medios o los editores los que se sientan aquí, los que se sentarían aquí y nadie más, justamente para resguardar la posibilidad del contacto directo con los criminales, así de crudo, y por resguardo y por amenazas también. O sea, claro, el escritor de Camorra es un ejemplo ya demasiado brutal, pero hay pasos intermedios antes de llegar a eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué resguardos están tomando y cómo están viendo? Sobre todo cuando vemos que si la infiltración llega, por ejemplo, a Fuerzas Armadas y de orden, el paso para el acceso a comunicaciones así. Bueno, hay que separar las cosas. Perdón.
estoy con lo que dice Catalina. Yo creo que estamos todavía en un privilegio todavía para poder reportear de manera tranquila. Reporteamos, accedemos a la información, publicamos, y hasta el momento yo no he escuchado de algún periodista que diga de verdad que le haya llegado alguna amenaza directa o no publiquen más. Yo creo que todavía estamos en un nivel tranquilo. De todas maneras, estoy de acuerdo que hay que empezar a conversar como medios de comunicación ciertas medidas o estrategias de seguridad. También uno lo conversa en la casa, pero ¿cómo publicáis eso? O ¿por qué tu nombre está ahí? Porque es peligroso, porque obviamente, claro, nosotros entendemos esto, pero por afuera no, porque ven que son personas malas y también el ambiente no ayuda, pero hay que conversarlo. Ahora, quiero colocar el ejemplo que tú das de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí hay que ver cómo funciona esto, porque tenemos casos donde hay un juez que está, un ex juez que está en prisión preventiva por investigar periodistas, quizás no en la parte más crimen organizado, pero también hubo ahí un modo para tratar de investigar qué están investigando los periodistas, y son cosas que se saben y se van viendo y esas personas también las van viendo. Entonces, claro, podemos decir de que el crimen organizado tiene fichados los periodistas. No sé, yo creo que todavía no estamos en ese nivel y tampoco es para alarmar. Entonces, sí hay que tomar las medidas, pero yo creo que también hay que tener un rango de valentía. El periodismo no solamente es para tener como el ego o el tema de los premios, esas cosas. Yo creo que también hay que ir ilustrando lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Pablo hablaba de los nudos. Yo creo que el periodismo se adelanta a eso porque el Estado no es capaz, o yo creo que sabe, pero no tiene la capacidad o cosas de demostrarlo. Pero nosotros tenemos nuestros nudos. Los puertos, las cárceles están súper complicados en estos momentos en materia de infiltración de estos grupos. La pandemia adelantó un poco y vimos cómo, y hay que decirlo, los carteles de México nos trataron de venir a ver. Nos trataron, o si es que no están, pero trataron de venir mandando toneladas de droga por mar para ver cómo funcionaba el sistema, y ellos vieron cómo funcionaba el sistema. Tenemos investigaciones del Chapo Guzmán que intentaron estar en Iquique, instalarse, Jalisco Nueva Generación, en Rancagua con las drogas sintéticas. Entonces son cosas que están ahí. Y el periodismo tiene que mostrarla, y yo creo que independiente de lo que nosotros analicemos de la seguridad, creo que hay que tener una valentía para seguir publicando estas cosas, porque son las alertas que hay que seguir manteniéndolas activas. Jorge. Bueno, yo primero coincido con todos. Bueno, yo creo que en esta historia efectivamente hay que tener valentía. Yo creo que también hay que tener una conversación, pero yo creo que hay que tomar medidas concretas. En el sentido del por si acaso, en el sentido del ponte tú, ¿no? Y yo creo que uno tiene que hacer eso, o sea, no hay que salir a la misma hora de la casa y otras tantas cosas, ¿no? Porque la verdad es que uno no sabe, o sea, que quien quiere hacerte algo no te va a avisar que te va a hacer algo. Esta historia de que te llamen por teléfono y te dicen, ¿saben qué? Voy a ponerte 20 kilos de anfo en el auto. Eso no es tema, porque te hacís público, vais, habláis con las policías empiezan a hacer, mejor dicho, funan cualquier cosa, ¿no? Empiezan a hablar por debajo de la tierra, esta historia se masifica debajo de la tierra, en el submundo, y ya no se puede hacer nada más, porque los ojos están sobre ti ante cualquier eventualidad, ¿no? Pero también es cierto que te pueden importar un par de sicarios, tú vas caminando, y listo nomás. O sea, pero nadie te va a avisar. Digo, quien quiera hacerte algo tendría que estar loco para poder avisarte. Y yo creo que estamos en el momento, coincido que somos privilegiados, esta historia no es México, pero por la misma razón es que hay que tomar medidas de seguridad ahora, digo, como para que se haga costumbre, como para que el grado de conversación o de diálogo editorial que se tiene que dar en los medios, que hoy día tiene que empezar a incluir ese aspecto, ¿no? O sea, la conversación no puede dejar excluido hoy día las medidas de seguridad en cada cosa que se hace. Primero, por ejemplo, quien hace más trabajo de campo, ¿no? Pienso en la televisión, que de pronto entran con carabineros, con investigaciones,
Y claro, a veces el cámara, antes entraban, ¿no? Antes entraban, reventaban una casa y el camarógrafo iba con la policía y se notaba. Hoy día, por suerte, las policías están pasando las imágenes de las cámaras GoPro. Entonces la gente, los periodistas quedan un poco más lejos, pero van con casco antibala, van con chaleco. Entonces, claro, la historia ha cambiado porque el poder de fuego ha cambiado. O sea, a ver, si uno mira y si uno hace una mirada así, una estadística perceptual, si uno mira desde el 2019, del 2019-20 hasta ahora, la curva ya no es de 45, ¿no? O sea, pareciera ser que la curva hoy día es como de 15 grados, ¿no? O sea, va así, todo va en aumento. Armas, personas, la brutalidad, la inteligencia, cómo sacar la plata. O sea, yo en el caso nuestro que estamos investigando con los chinos, por ejemplo, no sé, hemos visto asaltos nomás, así, solo por encima, 500 palos, así de la nada, en billete. Entonces uno se pregunta, ¿y qué hacen con esa plata? Bueno, en eso estamos nosotros, pero para que te des cuenta que para mí, en este caso, no es una cosa que tiene que ser mañana, porque yo siento que nosotros los chilenos tenemos un poquito ese tema. No, y de pronto el tren de Aragua llegó. Vamos a leer la palabra, pero antes un minuto para cada uno de ustedes. Me gustaría que fuera más, pero que se pasa volando el tiempo. Para los tres colegas, la pregunta es la siguiente, es ¿qué reformas se están haciendo? Sí pueden mencionar una que les guste, pero sobre todo, ¿cuál falta hacer desde la perspectiva de ustedes en la lucha contra el crimen organizado? Y para ti, Pablo, me gustaría un comentario breve, porque probablemente va a surgir, espero también en las preguntas del público, el estado de las cárceles. Es como un minuto para cada uno para que alcancemos a que el público también pregunte. Bueno, o sea, ¿qué tan arraigado está el crimen organizado ya en las cárceles? Porque te lo digo desde mi perspectiva y después de conversar y reportear también el tema, esto de que el Estado diga tenemos el 100% de control de las cárceles, me parece, la verdad, bien insólito. Bueno, para cumplir con ese minuto, esto no es un problema exclusivamente de nuestro país. Las cárceles de América Latina han sido los gestores de la criminalidad organizada que hoy día observamos en los últimos 30 años. No hay ninguna estructura criminal transnacional que no haya surgido en una cárcel. Y por lo tanto hay un componente común, y ese componente común tiene que ver con la gobernanza de los criminales o la cogobernanza de los criminales con el Estado dentro de una cárcel. Y efectivamente nosotros tenemos un sistema penitenciario que todavía puede mejorar en comparación a los que ya no tienen posibilidad y son críticos y que son funcionales netos, como el ecuatoriano, como el peruano que va a caer muy pronto, como el de Uruguay que tiene 16.000 privados de libertad para 3.5 millones de habitantes, una proporción irracional, como el de Costa Rica, etcétera. ¿Y por qué? Porque dentro de la cárcel hay economías ilícitas tremendamente explotables. Esto es dinero. En una cárcel, en América Latina, una dosis de droga puede costar 10 veces más caro que lo que cuesta afuera. Y si el 82% de las personas, en el caso de chileno, se declara consumidor de droga, si yo controlo la cárcel, tengo 82% de personas que le voy a vender droga 10 veces más cara que afuera. Mi negocio está dentro, no está afuera. Entonces tenemos que entender ciertas lógicas que la gobernanza involucra, que no necesariamente sea violencia, que no necesariamente sean homicidios, sean riñas dentro de la cárcel, sino que efectivamente hay una economía ilícita. Si a las tres condiciones mínimas que se hablan para decir que hay control en la cárcel, que son que no hayan homicidio, y si hay homicidio saber quién lo hizo, que no hayan motín y que no hayan fugas, sumamos dos en América Latina, podríamos tener otra concepción de la seguridad. ¿Cuáles son esas dos? Que ningún privado de libertad se convierta en empresario dentro de la cárcel y que ningún criminal dirija operaciones desde la cárcel hacia el exterior. Si tenemos esas 5 condiciones, tenemos que replantearnos cuánto control tenemos en las cárceles en América Latina. No, muy de acuerdo con Pablo. De hecho, hemos tenido casos recientes en Alto Hospicio, los funcionarios de Gendarmería, y un ataque a un mismo funcionario de Gendarmería en Cauquenes, que dan cuenta de que aún no se entiende la dinámica de las organizaciones criminales, sobre todo las exportadas. El Tren de Aragua, y no solo el Tren de Aragua en realidad, ven oportunidades de negocio y desde las cárceles ha aumentado mucho el delito de extorsión, que es por esto mismo, el acceso a celulares, que se tipificó el ingreso a celulares a los recintos penitenciarios, y las condiciones también laborales de los mismos gendarmes. La captación de funcionarios afecta la integridad de las instituciones y eso se da por amenaza a los funcionarios como también por
pagos por ingreso de alcohol, de distintos insumos. Y lo segundo también es el tema del levantamiento del secreto bancario. Hemos visto recientemente que, a diferencia de lo que se cree y de lo que ha sido parte del discurso público, las organizaciones criminales utilizan las instituciones bancarias. El Tren de Aragua sacó más de 13.000 millones de dólares fuera del país, utilizando testaferros con cuentas bancarias, y desde ahí movieron plata a través de Bitcoin, y esa plata desapareció. Y los fiscales sí dicen que efectivamente cuando ellos van a solicitar el levantamiento del secreto bancario les otorgan la medida intrusiva, pero van con un montón de pruebas de que el delito ya se está cometiendo. Entonces, definitivamente es una reforma pendiente. Sí, el presidente de la Unidad de Análisis Financiero nos decía hace algún tiempo que ¿qué porcentaje creen ustedes del dinero que se supone que mueve el crimen organizado las instituciones, le pregunto al público, detectan en Chile o logran investigar? No estoy hablando de condena, investigar. ¿Qué porcentaje? ¿Me ocurre? 2%. Es el cálculo. Y ni siquiera que logren condenar, no, sino que logren detectar para intentar perseguir. Entonces, claramente tenemos un problema ahí por la demora para construir el caso. No es que el juez no les dé el permiso ni a Fiscalía ni a UAF, sino que el problema es lo que se demoran en construir un caso para llevarlo frente a las autoridades correspondientes. Quisiera preguntarle a ustedes dos, en el ámbito de lo que hay que hacer y que todavía no se ha hecho, un par de téngase presente. Bueno, antes de entrar estaba viendo una publicación que hizo Contraloría, subió una lámina diciendo estas son las instituciones que nosotros podemos fiscalizar y estas no. Y claro, uno las sabe, pero de repente cuando lo ve en la lámina y uno ve Poder Judicial, Congreso y otras más que no puede entrar ahí esta institución, yo creo que es un buen momento para plantear ¿hasta cuándo? O sea, finalmente lo que hemos visto, y no se trata de decir que son todos corruptos, todos están todos involucrados, pero es impresentable que Contraloría no pueda fiscalizar todos los dineros del Estado. Poder Judicial, independiente de los componentes, tiene que tener una visión externa de cómo se están manejando estas cosas, y no solamente para ver el tema del dinero, sino también cómo están actuando sus funcionarios. Ha sido trascendental la pega que ha hecho Contraloría para ir mostrando cómo los municipios han ido explotando todos estos casos de corrupción. Son más de 800 investigaciones, es una locura. El Congreso necesita tener a alguien que lo apriete, alguien que esté viendo en qué se está gastando ese dinero. Entonces, finalmente yo creo que por ahí también debería entrar otra reforma o otros accesos para seguir viendo cómo se enfrenta este tipo de situaciones. Y solamente agregar un dato, el tema del secreto bancario. También hay que tener en cuenta que cuál es la necesidad o por qué estas organizaciones quieren tener o entrar a Chile o tener esta como visa de permiso. La cuenta RUT es una locura, o sea, somos ¿cuántos? 20 millones y hay 20 millones de cuentas RUT disponibles. Entonces, obviamente, al momento de yo tener un carnet chileno, tengo acceso a una cuenta RUT. Y hemos visto las investigaciones, como decía Catalina, respecto a cómo sacan el dinero, que las mismas investigaciones muestran desde Colombia sacando dinero con la cuenta RUT. Entonces, finalmente, eso es como las cosas donde hay que ir colocando un ojo. Sí, mira, yo creo que a lo que hablaba Jaime, yo creo que hay que agregarle, uno, yo creo que los sistemas de contrainteligencia en Chile, salvo la policía, que parece que actúan bastante mejor, pero en el resto de las instituciones parece que el jefe de la contra debería haber salido, o sea, mejor que renuncie o haberle dejado, así como en las películas antiguas, la pistola con un tiro y que alguien lo hubiera dejado solo en la habitación, ¿no? Si es que existe, profesor, además. O sea, sí existe, pero yo creo que aquí lo que pasó ahora efectivamente tiene que haber reordenado todo. O sea, igual no va a seguir, pero evidentemente, por ejemplo, en el caso de los casos de narcotráfico, tanto en el Ejército como en la Fuerza Aérea, hay cuestiones que uno dice, bueno, pero es que si alguien se compró un auto de 30 millones de pesos
y yo lo veo solo andando en un auto de 30 millones, lo primero que me pregunto es cómo se lo compró, ¿no? A lo mejor el tipo tiene una herencia y se quiso comprar y está perfecto. ¿Y si no? O sea, y la gracia de la contrainteligencia tiene que ver con eso. Los milicos decían, digo, esto lo decían en un muy mal contexto, pero yo creo que se puede aplicar, es una frase muy fea, pero ese en particular para la contra, que es para poder ver inmediatamente si tus funcionarios están metidos o en el crimen organizado o en cualquier actividad ilegal, que dice la inteligencia es sucia, pero la hacen hombres limpios, ¿no? Y en este sentido es cómo como contrainteligencia no vas a obtener información que además es del todo obvia, ¿no? Y en materia financiera, por ejemplo, el gran problema que tenemos acá es que los inmigrantes a veces, que es los que no son todos evidentemente, pero los que están en las organizaciones criminales obtienen RUT yendo a inscribirse a la AFP. Y estamos, y les dan un RUT. Entonces, y teniendo, es mucho más fácil. Los bancos, en el tema del Tren de Aragua, en los casos colombianos, todos los bancos, o sea, sin excepción, les dan cuentas corrientes. Ya no es una cuenta RUT, no, cuentas corrientes. Y el testaferrato hoy día se ha ampliado muchísimo, no solo al típico que es el de la organización criminal, sino que el testaferrato de segunda, del segundo círculo, el tercer círculo concéntrico, lo vimos en Iquique, lo vimos con el tren del Coro en el sur, con el tren de Aragua, por ejemplo, en Puerto Montt. Y por último, que yo creo que esto ya es así, pero la locura, la entelequia y la gran dificultad para quienes investigan el tema del crimen organizado, le hace la UAF, la Fiscalía, las policías, que el crimen organizado ha encontrado una forma de contaminar las investigaciones y volverlas de un nivel de complejidad. No porque la policía o los fiscales no sean inteligentes, pero si uno encuentra a alguien que tiene más de 100 sociedades creadas, sociedades SPA, que tú te sientas, los copias, te vas a una notaría, a veces en Pudahuel, a veces en Quinta Normal o en el centro. Va a depender, digamos, del estatus social criminal que tenga cada una de estas personas. Pero eso es un problema que en un momento se hizo, ¿cierto?, para emprendimiento, pero se hizo y se está requete contra mal ocupando. Entonces imagínate que alguien tiene 100 y de esas 100 las sociedades pertenecen a otras sociedades. O sea, imagínate el detective que está haciendo eso. Bueno, claro, vamos a darle la palabra al público, solo puntualizar que de hecho una de las principales discusiones parlamentarias y más acaloradas, incluso por sobre el secreto bancario, fue el registro final de sociedades. Eso fue de beneficiarios finales, eso fue una discusión, y ha sido usted, yo los invitaría a mirar las apasionantes sesiones de, en serio, pero en este caso lo digo sin ironía, de las comisiones en que se discute el secreto bancario o registro final, de beneficiario final de las sociedades. Es impresionante, impresionante con lo que se van a encontrar, con el ardor con que se defienden esos temas. No sé quién del público quiere hacer alguna pregunta, y identifiquen además, van a llegarles los micrófonos para allá, por instrucción de los organizadores del evento. Esto es como la azafata. Me piden que, por favor, ojalá sean preguntas para aprovechar a los invitados, más que reflexiones. No es que estén prohibidas las reflexiones, pero la idea es sacarle el jugo a los 4 invitados. Hola, sí, se escucha. Hola, yo soy Cristóbal Mercado, estudiante de periodismo de la universidad de aquí al lado, Alberto Hurtado. Tengo una pregunta respecto a lo que había dicho Jorge, respecto al crimen de la sociedad china aquí en el país. Más que nada, ¿cuál es el nivel de profundidad que tiene, refiriendo a sus intervenciones a nivel económico, mercantil, mucho que claramente su sector más fuerte parece ser Barrio Meix? Y lo otro del tema es cómo se lidia eso, además de que tenemos crimen proveniente de Venezuela, proveniente de Colombia, a veces de Perú, Bolivia. ¿Cómo se maneja dentro de ahí el crimen meramente de origen nacional? ¿Se ve desplazado? ¿Se ve complementado? ¿Hay disputa? ¿Cómo va? Si me permite, dentro de lo que se pueda, para que todos alcancen a hablar de los invitados, tal vez tú podrías dedicarte a la primera parte de los chinos, Jorge, y tú, Pablo, en qué nivel está el crimen made in Chile. Mira, esto es bien particular,
es bien particular porque el comportamiento, ¿cierto?, de la criminalidad organizada china en Chile, usted, salvo probablemente a quienes nos interesa, ¿no?, y las autoridades a media, diría yo, es bien complejo porque son todos muy callados. Y los nombres, para memorizárselos, esto lo digo, ahí puede parecer un chiste, pero es así, ¿no? Si alguien se llama Yanfeng Shu, el otro se llama Yanfen. Y entonces a ese le falta una G. Y a veces tú decís, ¿será el mismo? Y te encontráis que si tú empezás a buscar en Argentina, solo en Google, y aparecen 3 en Argentina, 2 en Brasil, que es donde están las 2 grandes operadoras, digo, o los brazos operativos de la mafia china en esta región, junto con Chile. Entonces es muy complejo. ¿Cómo ellos operan? Muy callados, primero, ordenados. Ustedes no ven a los tipos agarrándose a balazos, ni a combo en las calles. Hay de esas cosas, sí, como en todos lados. Pero es muy distinto al Tren de Aragua, es muy distinto a los colombianos. Digo, además por sangre, ¿no? Hay una cosa, somos distintos y punto. Pero lo que sí ha ocurrido es que el mundo chino ha hecho algo que el resto de las organizaciones no ha hecho, que es asociatividades criminales nuevas. Es decir, yo contrato, porque yo soy el empresario, yo contrato a venezolanos, yo contrato a colombianos, peruanos en mucha menor medida y ecuatorianos también en menor medida. Entonces, esta nueva asociatividad criminal, entonces, hay un negocio criminal, se puede transformar en una economía criminal y que yo creo que es lo que está pasando a mucho menor escala, digamos, pero es el sentido y alcance. Perfecto, Pablo. Muy breve. Yo creo que esa es una gran pregunta para ustedes que son periodistas o apasionados por el periodismo, porque efectivamente es un fenómeno que está en desarrollo. Entonces es un fenómeno que es la esencia del periodismo poder describirlo ahora. Lo que pasa en Chile, tenemos 2 puntos de análisis muy interesantes. La doctora Cooper, Doris Cooper, escribió hace 31 años, en el 94, un texto de cómo estaba organizada una cárcel en Chile, las estructuras piramidales, jerárquicas, etc. Y si uno compara eso, 30 años después, esto ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha cambiado esencialmente? Que cuando entró la doctora en el 94, la profesora Cooper, a una cárcel, se dio cuenta que el que mandaba la cárcel era el choro, ¿no?, el ladrón, el asaltante de banco, el que se enfrentaba a la policía. Y en la parte final de la esencia criminal estaba el delincuente sexual. Compartiendo celda con el delincuente sexual estaba el narcotraficante, porque se le acusaba de contaminar las poblaciones, era un tipo mal visto, etc. 30 años después, uno entra a una cárcel y quien sigue al mando de la cárcel sigue siendo el ladrón, el asaltabanco, la persona que usa armas. Pero al lado del ladrón, con mucho poder económico, está el narcotraficante. Ese cambio existencial de la cárcel se replica afuera. ¿Y qué es lo que vemos hoy día del aprendizaje que está teniendo la delincuencia chilena? Ya no se organizan por redes familiares, no son clanes familiares, son clanes de especialidad. Si el tipo que es el mejor conductor de autos es de Huechuraba y mi pandilla es de La Pintana, vamos a ir por él. Si el mejor sicario es un colombiano, vamos a ir por él. Y esa forma muy práctica de generar estructuras criminales híbridas, ¿no es cierto?, vinculadas, va de la mano de fenómenos que no habíamos visto. Es necesario que para la estructura funcione tener un policía. Es necesario que tengamos un gendarme. Soy amigo de alguien que trabaja en el tribunal. Y esa transformación es probablemente la formulación de las nuevas estructuras criminales que ya están afuera. Nosotros también exportamos crimen transnacional. Es cosa de ver las noticias de California, ¿no? Y tenemos un crimen transnacional que está muy especializado en el robo de casa, en el robo de prendas específicas, pero ya van a ir a robar cajero automático, a todos los delitos que aquí hicieron se van a hacer. Y esa combinación nacional y extranjera va a ser la nueva criminalidad de América Latina en los próximos 30 años. Lo último solamente, Mónica, es muy importante. Si uno analiza criminales, delincuentes de América Latina, el chileno tenía 2 condiciones que ha ido cambiando. Cuando tenía un problema con otro criminal, el problema era criminal a criminal, nunca involucrar a la familia. Eso ha ido cambiando. Ahora la familia está involucrada. Eso viene de afuera. Lo segundo es que tenían cierta proporción de las luchas. Los antiguos reportajes, cuando ustedes partieron en el óvalo de la penitenciaría, los tipos medían el nivel del estoque para poder pelear. Hoy día no, te apuñalan entrando a una cárcel. Pero ya lo que el delincuente chileno tiene que hay que poner mucha atención.
es un tipo que tiene una capacidad única para entender oportunidades. Luego que comprenda bien las dinámicas de ingreso criminal extranjero, se va a asociar con los mejores. Y en esa asociación con los mejores vamos a tener una criminalidad muy compleja. Y todo esto sucede con la sobreproducción más alta en la historia que conocemos de cocaína hacia los mercados diferentes a los que teníamos, que son oceánicos, de Oceanía, o sea, frente a las costas del Pacífico. ¿Sí? No se escucha. Sí, Ahora sí. Mi nombre es Daniela, soy cientista política y funcionaria de la Contraloría y me interesa mucho este fenómeno, digamos, en general. Y quería preguntarles, bueno, en un comienzo está investigada la corrupción en los municipios. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad hace mucho tiempo, estaba súper estudiado, hoy en día se han visto distintos casos. Mi pregunta es, ¿qué instituciones identifican ustedes que están más coaptadas por el crimen organizado, tomando en cuenta partidos políticos, Poder Judicial, Congreso, todo lo que ustedes hayan investigado hasta ahora? ¿Cuáles son las instituciones donde más se esté presente? Jaime y Catalina. Bueno, yo creo que sin duda es Gendarmería. Hemos visto pequeñas cosas, no sé, Fuerza Armada recién está apareciendo ciertas cosas, pero no se ve como algo como bien sistemático. Pero lo que sí hemos visto sistemático, sin duda, es Gendarmería. Aparte de todos los casos que hemos conocido, hay investigaciones que sabemos que están, que vienen fuertes, están alojadas en la Fiscalía Occidente, donde pronto van a explotar, sobre todo en temas de Santiago 1, donde ahí ya no se ve uno o dos gendarmes. O sea, lo que decía Pablo, las redes interiores, las cárceles están coaptando mucho el tema de los funcionarios. Como él decía, la droga vale más adentro que afuera, entonces finalmente ahí es donde se ve que hay un problema muy grande y que está muy difícil de controlarlo. Han salido directores de Gendarmería y hay muchas cosas, hay sumarios que extrañamente no avanzan, hay una red de protección también entre oficiales, para qué decir los mismos sindicatos. Es una institución que, no digo que los sindicatos estén involucrados, pero hay por lo menos 8 sindicatos, se pelean entre ellos, no avanzan las cosas, se protegen, entonces finalmente es un cúmulo de cosas que permite que esto avance y no se le ponga un terreno. Yo no sé, tú que trabajas en la Contraloría, si Contraloría puede tener incidencia en Gendarmería, no recuerdo si pueden, pero finalmente ahí hay un trabajo muy importante que hacer desde mi punto de vista. No, definitivamente Gendarmería, pero también bajo la lógica de cómo operan las organizaciones criminales, Aduanas es una institución que definitivamente es un punto que si no está siendo captado sistemáticamente, hay preocupación al respecto. Y eso es porque Chile, si bien no es un gran exportador de drogas sintéticas, sí pasan los precursores químicos con los que se elaboran las drogas sintéticas. Y definitivamente también las instituciones de seguridad, hay casos en la Fuerza Aérea, en el Ejército y también en Carabineros. Tenemos espacio para una pregunta. Sí, perdón, más. Mónica, que sí. quiero agregar y contarles algo que es de una finura exquisita. Nosotros investigando el tema del crimen organizado chino, nos encontramos con el traductor. Increíble, increíble. Es un tipo que fue ministro de Fe en la embajada, tiene empresas, se cruza con los otros empresarios que a su vez están cruzados en causas del crimen organizado, pero lo más lindo de todo es que él traduce como quiere. Eso es. Nosotros estábamos viendo una historia con trata de personas con fines de explotación sexual y ahí debo darle el crédito al jefe que cuando tradujimos, nosotros verificamos lo que había traducido investigaciones, decían, las mujeres venían a Chile a hacer tal cual cosa y además a dictarse actividades eróticas. Y él lo dice, no, vienen a trabajar y a hacer actividades quiroprácticas. Y entonces uno se pregunta, ¿es una infiltración del crimen organizado? O sea, si uno lo mira en el tipo de vínculos y relaciones que tiene, o sea, digo, es de otra manera, no, nada más fino. ¿Verdad?
Ojo con el Servicio de Impuestos Internos y el sistema judicial. El Sí. Servicio de Impuestos Internos también es súper importante, entiéndanlo en la manera que lo estoy diciendo, que para el crimen organizado cooptarlo para poder ocultar el blanqueo de dinero. Y ya hemos visto casos. Una pregunta más, podemos. Hola, buenas tardes, soy No. Octavio Calegari, soy Ah, de ok. Brasil, ¿se escucha? Bueno, mi pregunta va en el sentido de ver un poco lo que se ha hecho en Brasil con la política de guerra a las drogas y una de las medidas que se está proponiendo a partir de un grupo de policías que se organizaron en Brasil. Porque nosotros vemos que en las últimas décadas la política de guerra a las drogas, que tiene muchas medidas, digamos, una de esas medidas que se implementa son las masacres, ¿no? Como la masacre que ocurrió hace poco en Río de Janeiro, que no es la primera ni la última. Y una de esas grandes masacres, justamente en 92, la de Carandiru en São Paulo, dio origen a uno de los mayores grupos narco de Brasil, que es el Primer Comando de la capital. O sea, va en el sentido justamente contrario a lo que se intenta hacer, ¿no? Y esa política de guerra a las drogas ha significado la muerte de muchos policías también. Por eso en Brasil en los últimos años surgió un movimiento grande de policías que defiende la descriminalización de las drogas como una política de combate al crimen organizado. Entonces mi pregunta es, ¿qué opinan los especialistas sobre ese tema de la descriminalización de las drogas para combatir el crimen organizado? Creo que está claro que es para Pablo la pregunta, así que Pablo, te la pasamos a ti. Bueno, la primera reflexión, yo fui policía 20 años en Chile, ¿ya? Y la verdad que la primera reflexión es que las estructuras criminales como el PCC, como el Comando Vermelo o las milicias, que también es importante hablar que son un componente muy importante, que provienen de la policía como una forma de autotutela de los propios barrios, tienen una capacidad única de adaptarse a la presión externa, muy rápida. Entonces, si todo el Estado reacciona, va a haber un efecto visual, sí, menos violencia, presencia militar en todos los barrios, pero es una adaptación. Y esa adaptación tiene consecuencias cuando el Estado se retira. Los Estados no pueden estar permanentemente en un barrio que van a intervenir. Y las respuestas cuando el Estado se retira son fuertes. Y ahí surge la pregunta, ¿legalizar o no legalizar? Y la verdad es que es una discusión muy larga, porque lo que nosotros hemos visto, por lo menos como investigadores, independiente de cuál sea mi posición personal, es que inmediatamente a que se generan normas de legalizar una droga, son tantas las exigencias del Estado que surge un mercado negro que no existía antes, y ese mercado negro es mucho más eficiente que el Estado. Y por lo tanto, la cantidad de gente que debiera estar, ¿no es cierto?, regulada por el Estado para evitar todos estos hechos de violencia o que el crimen se genere, en realidad terminan fomentando el surgimiento de mercados paralelos. ¿Qué es lo dramático? Que en investigaciones que hemos hecho que están documentadas o que he estudiado y están documentadas, muchas de las personas que terminan vinculadas al mercado negro o al mercado legalizado de la droga que se intentó legalizar tienen vinculación directamente con la definición de la política pública. Por lo tanto, ahí el rol de Contraloría, el rol del periodismo es súper importante. Es como el tema hoy día de las apuestas ilegales, que también son un potenciador económico del crimen organizado en Brasil, sobre todo del PCC. ¿Quiénes están detrás de las grandes compañías de apuestas online? ¿Y por qué? Es un fenómeno bien complejo, porque todos estamos hablando de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los circuitos criminales. Pero el reclutamiento de niños en los circuitos de apuestas, en los colegios, es algo que no estamos hablando y que probablemente ustedes que son periodistas o les gusta el mundo, deberíamos empezar a hablarlo. Bueno, agradecerles que estén acá y no es trivial. Primero la recomendación, háganse socios de CIPER. Para que exista el periodismo independiente, bueno, pueden elegir otro medio, pero está el Festival de CIPER, así que le hacemos publicidad, no andar haciéndole publicidad con todo cariño, digamos, a otro medio. Así que háganse socios de CIPER. Esta es una carretera de 2 vías. Para que se les entregue periodismo independiente y de calidad, también tienen que de vuelta hacerlo. Vean periodismo de calidad, lean The Clinic, vean TVN, vean los reportajes, porque si quieren estar informados también necesitamos que estén presentes. Y por eso yo creo que ustedes estén aquí. Instancias como esta son una mala noticia para el crimen organizado. Una ciudadanía informada es una ciudadanía que de alguna manera protege
también con su presión de opinión pública a los medios de comunicación, protege también a las fiscalías, a las que trabajan bien, protege también a los jueces que se atreven a fallar. Yo quisiera terminar haciéndole un homenaje al cuarto juzgado de garantía. ¿Te dirán por qué? Bueno, por haber rechazado la petición de una fiscal de, no es pinchar técnicamente el nombre para ser precisos, pero poder georreferenciar e interceptar los datos de celulares de 11 colegas del periodismo. Así que para ese juzgado y para quien haya sido por esa valentía, y no lo estoy diciendo por una defensa gremial, no lo estoy diciendo por eso. Si hubiera un periodista que estuviera, no sé, siendo agente del narcotráfico, que le intercepten el celular, no hay ningún problema. Pero si no hay una prensa libre y si no están ustedes acá interesados en estos temas, si no hay una ciudadanía informada, entonces el camino para el crimen organizado está mucho más despejado. Así que un aplauso para ustedes. Gracias por estar acá. Y gracias a todos.